Gracias por continuar con nosotros aquí en la televisión pública. Amigos, desde su nombramiento al frente de la Secretaría para el pasado reciente, Alejandra Casablanca ha asumido el compromiso de profundizar la política de derechos humanos en relación a hechos que definitivamente deben dar luz en nuestro país para que la sociedad comience a sanar. La gestión de esta Secretaría, el estado actual de la búsqueda de personas detenidas, desaparecidas durante la dictadura cívico-militar y el impacto del silencio institucional son algunos de los temas que intentaremos abordar hoy con Alejandra, a quien le damos la bienvenida. Ale, qué gusto recibirte. Muchas gracias, Gaby. Gracias también a los compañeros de Cinco Sentidos, a los que están delante de cámaras y a los que están detrás de cámaras, compañeros que además conozco desde hace muchísimos años. Vos sabés que a mí no me gustan nada las entrevistas, soy periodista, entonces me gusta hacerlas, pero sabía que si iba a dar alguna entrevista, iba a ser en los dos canales públicos, que es lo que hice, que es lo que corresponde además. Gracias. Y sabiendo que la televisión pública, que los medios públicos tienen mucho para crecer, mucho para mejorar, mucho para aprender y sobre todo que la gente se entere, ¿no? Que la gente se entere y ponga el canal. Nosotros trabajamos mucho está Pablo Arriola por ahí, que además hoy tiene la responsabilidad también acá con Erika de pensar esta televisión pública tan diferente en 2025. Así que nada, mandarles un enorme abrazo a todos los trabajadores, tanto de Canal 5 como sobre todo de las radios también, mis compañeros, y vamos arriba con el programa. Además. Bueno, muchas gracias. Bueno, para entrar en tema, Ale, declaraste que se van a eliminar las trabas burocráticas que obstaculizan el acceso a la información sobre lugares de enterramiento. ¿Cuáles son las medidas concretas que se han empezado a implementar en relación a eso? Bueno, cuando yo hablo de trabas burocráticas, tiene que ver con ver si hay una voluntad política de darle toda el respaldo a quienes llevan adelante la búsqueda, que no es la Secretaría de Derechos Humanos para el pasado reciente, porque capaz que la gente se confunde. La búsqueda está en manos de la Institución Nacional de Derechos Humanos, que ustedes saben, tienen dos equipos de búsqueda, uno que tiene que ver con periodistas, historiadores, investigadores, y otro que tiene que ver con el IAF, con quienes están en el terreno. Durante 5 años, los últimos 5 años, prácticamente, al menos institucionalmente, no se pudo reingresar a los archivos. ¿Y cuántos archivos quedarán por conocer, no? ¿Y qué tipo de trabas detectaste en estos últimos 5 años, ahora que estás? No, no voy a hablar de trabas. Lo que yo tenía era una secretaría desarmada que estoy tratando de armar. Esa es la realidad. O sea, que había dado respuestas a nivel internacional, porque también el país tiene que dar explicaciones a nivel internacional, pero que después no ejercía esa rectoría de intentar buscar políticas públicas en relación a ese respaldo. Voy a poner un ejemplo. No puede ser que se hayan suspendido el trabajo de excavaciones 2 años por un cable tirado de UTE en el batallón 13. O sea, es impensable. Tiene que haber una responsabilidad de presidencia, del Poder Ejecutivo, de facilitar determinados elementos para que la gente que está a cargo de la búsqueda haga su tarea de la mejor manera. Por poner un ejemplo... Pero ahí no funciona la verticalidad de mando, o sea, el presidente dice, no, esto no puede ser un obstáculo, y eso tiene que bajar, y ese cable tiene que ser removido, y tiene que continuar. Bueno, debería. La acción. Por lo pronto no debe haber funcionado porque estuvo 2 años el cable tirado, ¿no? Hasta que el último ministro de Defensa decidió sacarlo. El último ministro de Defensa, Castaing de Bach, si no me recuerdo mal, en el gobierno anterior. Pero durante 2 años el cable estuvo ahí. Entonces, las estructuras de mando también dependen de la voluntad política. El presidente Orsi definió como una de sus 63 prioridades
dentro de todo lo que es el programa de gobierno del Frente Amplio, pero definió como una de sus 63 prioridades el extremar desde el Poder Ejecutivo todas las medidas para intentar dar respuesta a madres y familiares de detenidos desaparecidos. O sea, para intentar encontrar la verdad sobre los detenidos desaparecidos. En ese intentar, el Estado tiene que respaldar a quienes buscan. En este caso, la Institución Nacional de Derechos Humanos. Respaldar económicamente, respaldar en lo que necesiten y también, entre otras cosas, facilitar esto. Claro, por eso te decía, porque la verticalidad de mando también es para mover un cable o para que te den acceso irrestricto a todos los archivos. Eso es una cosa que a mí no me termina de cerrar. ¿Cómo si el presidente, y a través de su ministro de Defensa, dice, bueno, tiene que abrirse todos los archivos, tienen que estar accesibles, cómo sigue sin suceder eso después de 20 años, 25 años? Bueno, yo no sé cómo sigue sin suceder eso. Yo sé lo que estoy intentando hacer a 6 meses de haber Pero tú tenés Por ejemplo, te voy a dar un dato. Sí. En el gobierno anterior se decidió dar de baja los acuerdos con la Universidad de la República. ¿Vos sabés cuánto lleva la burocracia entre el Estado, que no te lo voy a explicar porque te contratan acá y ¿no? Durante 5 o 6 meses está esperando. Bueno, la burocracia entre el Estado Nacional y toda la burocracia necesaria de las facultades y de la UDELAR para volver a armar acuerdos, porque podríamos haber dicho, bueno, no, lo ingresamos, pero no doy de baja esos acuerdos. Yo todavía desde que empecé no terminé de firmar esos acuerdos. E ingresé con mi equipo a el archivo de la Dirección Nacional de Inteligencia. Ingresé con parte del equipo de la Secretaría porque no queríamos perder tiempo. Entonces, el tema de los archivos, también el tema de los archivos está en abrir las orejas y escuchar a la gente que investiga, ¿no? Yo qué sé, el equipo de investigadores de la Institución Nacional de Derechos Humanos seguramente en algún momento dirán, mira, a nosotros nos parece más interesante el archivo de migraciones por determinado elemento que este archivo de microfilmaciones en tal lugar. Y nosotros daremos respuesta a eso porque para eso estamos. En algún momento hablaste de los acuerdos con la UDELAR que se dieron de baja y están restableciéndose. ¿De qué manera? Porque también has mencionado esto de incluir la tecnología, la inteligencia artificial, o sea, o incluso a la Facultad de Ingeniería para que pueda agilizar los procesos de investigación. ¿Eso de qué manera se...? Nosotros estamos abiertos a todas las propuestas. De hecho, yo he tenido más de 60 reuniones a lo largo de estos meses con las organizaciones que están involucradas con el tema de derechos humanos y pasado reciente, con la academia, ni que hablar que con la Universidad de la República y los distintos grupos, con la gente del programa Cruzar, en donde tú estás nombrando a la Facultad de Ingeniería. Los acuerdos con nuestra universidad se van a hacer con la cabeza abierta a lo que la propia universidad nos presente. No es lo mismo hoy que hace 5 años que hace 10. Hace 10, el escáner que está hoy, que quedó de hace 10 años en la Dirección Nacional de Inteligencia, costó $25.000. Hoy nosotros ingresamos con 4 escáneres y los 4 escáneres costaron 166.000 pesos. No cada uno ni nada. Entonces, eso habla que a favor al menos tenemos la tecnología, la cabeza de los científicos uruguayos, el aprendizaje, porque también hay que aprender de otra gente que ha hecho cosas y que sirven, y nosotros estamos abiertos a todo y sobre todo a todo lo que nos indique los equipos de búsqueda de la Institución Nacional de Derechos Humanos en este aspecto, porque la Secretaría no tiene solo el tema archivos o el respaldo para la búsqueda, quizás es lo más importante, pero tiene otras tareas desde el Poder Ejecutivo. Porque has dicho también que, bueno, que lo que pase en estos 5 años es clave porque
las personas están muriendo, o sea, Sí. y hay una parte de la memoria que se va a ir muriendo. ¿De qué manera se puede agilizar o hacer rendir este último periodo que termina siendo clave? No, yo no tengo respuestas categóricas para eso. A mí lo que me parece, insisto mucho en eso, es que a 40 años de la recuperación democrática, 30 años de marcha, 20 años hace poquito de la existencia del GIAF, 50 años en noviembre del Plan Cóndor, el 25 de agosto comenzando a celebrar el bicentenario, es decir, la identidad, ¿no? ¿No será hora de sanar como sociedad, de conocer la verdad, de que la gente que tiene información la dé, no importa cómo? No importa, perdón, Gaby, porque no importa cómo, una de las últimas cosas que dijo José Mujica, que generó mucha controversia, fue quizás esas personas que saben que están en Domingo Arena, muchas cosas que obviamente se quieren llevar a la tumba, a cambio de, digamos, una conmutación de pena o lo la que justicia va por un lado. Bien, no mezclemos, porque si no, la justicia va por un lado. Mujica proponía alguna cosa muy heterodoxa y polémica, que era, bueno, sabemos que ellos saben cosas y no las van a decir a menos que nosotros hagamos acciones concretas, ¿no? ¿Hay una chance por ese lado? ¿Vos tenés esa información? A mí me encantaría. Eso es lo que dice Mujica. Lo que decía Mujica se murió. Sí, lo claro. que yo estoy diciendo es, si tú tenés esa información que me asegura a mí, capaz que lo pienso. Claro. Pero yo no tengo asegurado que ellos tienen la información, la quieren dar, si le conmuta las penas. Yo no sé, no lo vi escrito en ningún lado, eso. Lo que yo sí sé es que hay gente, ellos que están en Domingo Arena, pero mucha gente que puede acercar información. Gente que de repente era tropa en determinados momentos, gente que cortaba el pasto, gente que cocinaba, y de hecho se acerca, esa es la gente que se acerca, que todavía tiene miedo. Mirá, nosotros estamos recorriendo por una política que nos pidió el presidente de la República junto con Colette Spinetti, la secretaria de Derechos Humanos de Presidencia, descentralizando un poco, ¿no? Saliendo de la Plaza Independencia y yendo a los diferentes lugares. Te voy a dar un ejemplo porque a mí me conmovió mucho, que fue en 33. El 27 de junio dijimos, ¿qué hacemos? Hay 10.000 actividades acá en Montevideo, ¿nos vamos al interior? Sí. Decidimos ir a la actividad de 33 que inauguraba el primer Camino de la Memoria, el primer circuito de la memoria en el departamento. Allí funcionó también una asamblea de la Comisión Nacional de Sitios de Memoria. 2 hombres, 60 y pico de años, se quebraron en el medio de... o sea, no era que estaban dando una nota, porque una de las personas a la que se homenajeaba, que había sido asesinado, había sido un estudiante, Mario, en el año 72, dijeron por primera vez que ellos habían visto cómo lo habían rematado en el techo de su casa, que nunca se habían animado a verlo. Y empezaron a contar cosas. Entonces decían, uno de ellos, un joven, dijo, lo que pasa es que mi padre se cruza acá en el pueblo con su torturador. Entonces los tiempos de la gente son los tiempos de la gente para hablar. Lo que yo estoy diciendo es que como sociedad me parece que estamos prontos para ser una sociedad más sana. Y que esa gente capaz que se anima a hablar, a dar algún detalle, a dar información a quienes están en los equipos de búsqueda, que son quienes se entrecruzan. Por supuesto que la honorabilidad de los militares debería ser decir dónde están, qué pasó con esos detenidos desaparecidos, que hoy son 197 oficialmente, pero que seguramente van a ser más, porque esto está sucediendo también. Hubo gente en el interior que no se animó a denunciar desapariciones, por ejemplo. Entonces, me parece que hay elementos para seguir trabajando, sobre todo en silencio. Yo sé que la Secretaría en donde yo estoy no da grandes titulares, pero hace un trabajo en silencio que puede servir para dar esas respuestas a madres y familiares. Quedan 4 viejas vivas. Aquellos jóvenes voceros, porque no solo nosotras 2 cumplimos años, Gaby. O sea, la gente
también cumple años. Aquellos jóvenes voceros hoy tienen 65, 70, 65 años. Todas las semanas vemos en las redes de Crisol 1, 2, 3 expresos o expresas políticas que se mueren. Sí. Entonces, capaz que podemos intentar buscar respuestas. Yo voy a dejar en silencio durante los 5 años la vida en eso. Concomitantemente con esto que estás planteando, también anunciaste la creación de una política nacional de memoria. Entonces, me interesa profundizar sobre eso en un minuto, que tenemos antes de irnos a la pausa. No hay problema, en un minuto. El Uruguay no ha tenido una política de Estado de memoria. Ha dado pasos desde la Comisión para la Paz de Jorge Valle para acá, ¿no? Porque también es difícil a veces entender. Dicen, bueno, 40 años de democracia. Sí, sí, pero 20, 21 años que le dieron pelota a madres y familiares y un gobierno los recibió. Vamos a poner las cosas en su justa medida, ¿no? Como política de Estado de memoria, en eso que decía Walter Benjamin de ese pacto secreto entre generaciones, ¿no? En 1940 decía, bueno, nosotros como generación deberíamos tener ese pacto secreto para construir futuro. Un pacto secreto con las generaciones del pasado para desde este presente construir futuro. Yo creo que sí, que nosotros tenemos que caminar. La memoria no es mirar para atrás, los ojos en la nuca. La memoria es construir un presente y un futuro. Por eso una política de memoria que asegure la no reiteración del terrorismo de Estado. ¿Estaría inmersa en el marco curricular, por ejemplo, formal Bueno, de del hecho país? están trabajando, ¿no? Los docentes. Yo me he reunido en varias oportunidades y hemos tenido reuniones con Nilia Viscardi, la directora de Derechos Humanos de la ANEP. Y me imagino que va a haber toda una disputa, y tenemos que cerrar, Ale, ya lo entendés bien, pero por el tema de la ecuanimidad en el contenido. Sí. Y de que haya un acuerdo nacional en cuanto a cómo presentar la historia. Y A mí ahí no- ya sabemos que a mí hay no una me da discusión miedo eso. riquísima, ¿no? A mí la discusión no me da miedo, lo que me da miedo es que no exista. Exacto. Con esto nos vamos, viste que dan títulos también. Muchas gracias de nuevo por la Gracias, invitación. gracias por haber venido. Nos vamos al móvil.